Hola, benvingudes a la Verónica Palini, la directora de l'Autèntica, i la Carmen Olguera, responsable de programació. Verónica, ¿qué es la Auténtica? Es Hola, teatro, cine, programación infantil, ¿verdad? Para niños pequeños. Sí, Jordi, muchas gracias por invitarnos. Mira, La Auténtica es un espacio de creación que se compone de 3 pilares básicos. Es una escuela de formación desde niños, jóvenes, adultos y formación profesional. Es una sala de exhibición dedicada exclusivamente a la primera infancia de 0 a 6 años y es productora de teatro y ahora de cine. Entonces tiene estos 3 pilares y las formaciones en teatro y cine. ¿Dónde estáis? ¿En la calle Martí? ¿En qué zona de Estamos Barcelona? en la calle Martí 18, en el pleno barrio de Gracia. Estamos felices de estar en este barrio que nos acoge. Trabajamos muchísimo con el barrio y bueno, ya hace 14 años de este proyecto y ahora que hace 2 que estamos en la calle Martí, que hizo que este proyecto realmente creciera y tenga la forma que está teniendo, ¿no? Entonces, además, Verónica, vuestros espectáculos son para niños pequeños, de 2 a 4 años. ¿Tengo buena información? Sí, bueno, en realidad de 0 a 6. Wow. Y bueno, y algunos van de 0 a 3, otros de 3 a 6. Y bueno, las producciones nuestras también hacemos, bueno, producciones hacemos de adultos, es lo único que hacemos de adultos, producciones nuestras, y también producciones para bebés, que ahora tenemos 2 que son buenísimas producciones propias. Anem a parlar amb la Carme Olguera, que coneix molt bé la programació. Mira, fins al 27 de febrer tenim els petits llobatons i punxa. Fes-nos en 5 cèntims, Carmen. Buenos días. Petits Llobatons es un espectáculo con música en directo y títeres de la compañía Group Brothers Company y la música es de creación propia. Es genial porque después pueden ver en directo cada instrumento, él se toma ese tiempo de explicar los instrumentos. Puncha también tiene su última función este sábado a las 5, es para un poquito más grandes. Es una obra de creación propia que ya venía del año pasado, que con el confinamiento tuvimos que aplazarlo, y también son títeres con material reciclado, es a cargo de Marta Méndez. Y como último de este mes tenemos la Anna Roch Dolls, que la semana pasada tuvimos una sesión con intérprete de lengua de signos a cargo de otra compañía que está en la sala como compañía residente, pero como es para adultos, el intercambio es ¿no? A partir de ahora haremos con intérprete de lengua de signos. Y la Nalan y el Avi Papet, que es la obra que representa, es también de creación propia y con música en directo, porque ella es músico y todo es de creación propia. De fet, és la Nana i l'Avi Papet van al concert. Té que ser musical, evidentment. Sí, Això el dia 28, Carmen. Eso es el día 28, el diumenge al matí, de las 11 y a las 12. Tenemos el horario, la idea es viernes por la tarde, sábado por la mañana 2 sesiones, siempre como son cortitas hacemos a las 11 y a las 12:30 para los que madrugan más y para los que comienzan un poquito más tarde el día. Y a la tarde hay meses que una compañía está todo el fin de semana, entonces tiene viernes, sábado, mañana y tarde y el domingo por la mañana. Y después en marzo tendremos más este formato de que una compañía está todo el mes. De hecho, todo el mes no, todo el fin de semana, porque vienen de fuera. Tenemos 3 obras, Carmen. Empecemos por la del 5, 6, 7 de març, Frederic el Ratolí. Frederic el Ratolí es una compañía que hemos conocido ahora, este último mes, y es un espectáculo que normalmente es muy pequeño formato, es muy, muy bonito, de títeres, también creación propia, y lo recomendamos mucho también, por supuesto, porque es especial también de 0 a 3, este sí que es de 0 a 3, porque hay algunas obras que son muy especiales, que son de 0 a 3, y esta es una de ellas. Mira, For Más o For Plus, del 12 al 14 de març. Sí, For Más es una obra que ya he rodado mucho por aquí, por Barcelona, y es una compañía que viene de la Comunidad Valenciana y también es especial para la primera infancia. Este sí que es más grande, es un espectáculo más grande y es más entre audiovisual, títeres, hay más experiencia más en este. Molt bé. I el País del Silenci del 19 al 21 de març, per acabar el mes de març.
Es música en directo. Lo que nos hace mucha ilusión de este espectáculo es algo que ahora contará Verónica, que es el día 21 hacemos una obra benéfica y es música en directo, también cuentos, la compañía Bufanuguls y bueno, tenemos, aparte que nos coincide con el Día Mundial del Teatro, coincide con el Día Mundial de la ETA. Es muy largo. Esto es un trabajo que hicimos el Día Mundial, que ahora no te lo sé decir, pero me importa. Bueno, hacemos una obra benéfica para una asociación que trabaja para los niños y en escuelas de Haití, y aquí también aprovechamos esta compañía que está todo el fin de semana, pero la obra benéfica sería el día 21. Muy bien. Verónica, oye, hay que ir al teatro. Aquí nos gusta terminar siempre con una pregunta, que la cultura es segura, ¿verdad? Es totalmente segura, Jordi. Desde hace un año, cuando se dictaminó este estado de alarma y todo, bueno, la pandemia, todo el colectivo teatral empezó a trabajar. Mira, yo estoy más segura en el teatro que en mi casa, con eso te digo todo. La cultura es segura, sin duda. Vale, Verónica, Carmen, súper gracias. Nos vemos en el teatro, nos vemos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Hay que llevar a los niños al teatro, pues la forma de construir espectadores en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente. Esta es una maravilla poder tener estos espectadores tan especiales, desde tan pequeños que vengan y amen al teatro. Y te digo, es un público fiel, un público que repite, un público que se ríe cuando se tiene que reír, si no le gusta algo lo dice. Es espectacular tener este lujo de estos nenes. Vamos, un público sincero, absolutamente sincero. Total. Verónica, Carmen, súper gracias, y vamos a hablar de La Auténtica ya más adelante, cuando llegue la primavera, si os parece. Sí, perfecto. Genial, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Jordi. Adelante, y felicidades por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Y no nos olvidamos de la sorpresa que tenemos prontito de la producción propia también de La Auténtica. Lo veremos. Muchas gracias. Nos lo contarás. Carmen, Verónica, gracias.